pero yo no podía meterme a una cancha cuando está Maradona. Yo no podía gritar una indicación porque el técnico es Diego Armando Maradona. O sea, el tipo era un buen director técnico. Era un director básico. Hoy hay técnicos que... Pero no era más bien motivador. Claro, pero eso es válido. Es válido cuando Pero si no conoces a tus jugadores, no conoces el rival, no conoces la división. No, pero los va conociendo. Yo era el traductor de Diego para los jugadores. Pero bueno, he tenido la fortuna de tener historias padrísimas de transformación. No le llamo formación, le llamo transformación. De los muchachos y hoy estar en Italia siendo capitán, vamos, lo saco mucho. Específicamente de Johan Vázquez. De Johan Vázquez, creo que el Atlante puede representar lo que es cómo saldría adelante el fútbol mexicano o lo que es la esencia del fútbol mexicano. Y el Huesos anda por allá, yo estoy volteo y anda caminando ahí en el regreso. Y se me cruza el cable. ¿Y qué pasó? Lo veo y voy, ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, hombre, le dije de lo que se iba a morir, pero la base era que era un tonto porque desperdiciaba sus condiciones. La historia es increíble, ¿no? En 8 meses estaba jugando una Copa Confederaciones con Osorio. ¿Sabe qué? Don Burillo. Confía en nosotros, no le vamos a fallar, vamos a darle una gran sorpresa. Y, y somos campeones. Pero tengo que decirle eso porque no habíamos arreglado ni contratos. ¿Por qué es tan difícil hoy en día ser director técnico en México siendo mexicano? Porque creo que hemos dejado de hacer cosas, los mismos entrenadores mexicanos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Reflexiones y Balones, otro capítulo más de nuestro podcast. Y en esta ocasión tengo el gran honor de recibir pues, a un amigo que conozco hace aproximadamente 40 años, se dice mucho, 40 años. Vamos a hablar de él y con él, Mario García, director técnico que ha vivido en múltiples ciudades, que ha dirigido a múltiples equipos y que es un especialista en una división específica de México. Pero además también fue futbolista muchos años, fue campeón con el Atlante, fue seleccionado en categorías menores y todo un estuche de monerías. Querido Mario, gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Gracias a ti, Félix. Muy contento de verte. Nos vimos de ahí una celebración de aniversario de Atlante y muy contento de platicar contigo y transmitir estas experiencias. Sí, no hay mucho que hoy pueden ayudar. ¿Dimensionas que hace casi 40 años que nos conocemos? Sí, pues el fútbol fue parte y es parte de nuestra vida y pues nos ha formado, yo creo que para bien, y tenemos mucho que aportar dentro del fútbol en las diferentes facetas que incluye esto que es un negocio. Sí, es un negocio, pero es una pasión también. Pero fíjate, el Atlante nos relaciona y nos ha relacionado durante muchos años, pero yo a ti te agradezco particularmente mi primer ingreso al Atlante, al final de cuentas, porque estamos hablando del año 1986, que nos conocimos en una preselección juvenil y que tú me invitaste por primera vez a entrenar con el Atlante. No sé si lo recuerdas, pero era con el Fu Reynoso en la Deportiva, en el Palillo Martínez. Me dijiste, vente a entrenar acá. Yo realmente no tenía equipo, tú me acercaste. Tú ya llevabas tiempo en el Atlante también y fue como mi primer acercamiento a un equipo que yo deseaba mucho ser parte, que me atraía muchísimo, y tú fuiste el primer contacto. ¿Te acuerdas de todo eso? Sí, claro, y era la reserva de Atlante con el FU, que en paz descanse, que era todo un personaje dentro del fútbol. Lo había sido en
como futbolista y como entrenador era Sí, todo sí, un claro. personaje que te marcaba Que fue uno de tus primeros formadores y entrenadores, mis ¿no? Y primeros que recuerdo que formadores. lo apreciaban muchísimo ustedes. Sí, la verdad era de la vieja escuela, pero de todo mundo se aprende y se dejan aprendizaje que uno sigue utilizando para bien. Y ese Atlante que en esa época no era de sobrevivencia, que después tuvo sus etapas de sobrevivir, pero en Ajá. esa época estaba arraigado al distrito, al departamento del Distrito Federal, Sí, todavía, sí, había claro. brincado del IMSS y Sí. estaba a punto de empezar la era ahí de Toño De García. Toño García, que todavía no sucedía. Pero sí, en ese entonces yo estaba en el equipo de Toros de Texcoco, que era una segunda división, no tenía contrato. Estábamos en aquella preselección juvenil y tú me invitaste a participar. Y sí, en efecto, había muchísimas carencias. ¿Tú crees que es y empezaría con eso? ¿Tú crees que es necesario para la formación de un futbolista, para que el futbolista valore más, sufrirla tanto como la sufrías tú en ese entonces, sin ropa de entrenamiento específica, sin campos de entrenamiento tampoco, sin viajes cómodos? ¿Es necesario que el Mira, creo futbolista que, la sufra? o sea, no está bien eso, pero tampoco está bien lo de hoy, de tener todo a disposición de los muchachos porque crece sin hambre. Creo que tiene que buscar una combinación para despertar esa hambre, y esa combinación yo he encontrado en el camino, que es a través del día a día y del entrenamiento, de la forma en que entrenes, de la exigencia. Es la única manera de que el jugador tenga la fortaleza de sortear obstáculos, y tengo muchos casos exitosos que a través de eso, con lo material más menos, pero a través de esa exigencia, se ha sorteado esta parte que hoy el jugador puede sentirse muy cómodo con un sueldo, con instalaciones de primera o muy cercanas al primer mundo, y vas perdiendo esa hambre que es necesarísima para que el futbolista mexicano crezca. ¿Qué retomarías tú de todo aquello que sufriste para aplicarlo hoy? O sea, es que en el entendido, digo, aunque tú te has especializado más no en divisiones menores, pero sí, no tanto en primera división, pero sí en lo que ha sido antes ascenso, expansión, Liga Premier, etcétera. Pero ¿qué retomarías de aquellas carencias para aplicarlas hoy? No, creo que esas carencias, hablamos que desde la alimentación había carencias en varios compañeros. Hoy lo que retomaría, o sea, hoy pondría más atención en apoyar a los muchachos en eso, en la alimentación. Las canchas, pues sean buenas o malas, mientras haya donde entrenar y balones y casacas, se puede preparar uno para ser el mejor. Yo creo que yo retomaría o evitaría para nuestro fútbol el tema de la alimentación, y después a través del entrenamiento hacerlos crecer. O sea, quizá hay gente que no sabe, pero bueno, he tenido la fortuna de tener historias padrísimas de transformación. No le llamo formación, le llamo transformación. De los muchachos, y hoy estar en Italia siendo capitán, vamos, lo Se me saco habla mucho específicamente de Johan Vázquez. de Johan Vázquez, un muchacho en Navojoa, en Sonora, con un club que ponía Que tú lo tuviste en condiciones Cimarrones. en Cimarrones, un club que peleaba en el ascenso, y que tenía esas condiciones para trabajar aceptables. Pues es un muchacho que a través de un método de trabajo y una gran mentalidad se fue desarrollando de la mano, y él potenciando sus condiciones para hoy ser una realidad en un fútbol tan competitivo como el italiano. Entonces, ¿me estás hablando de Johan Vázquez desde la carencia que tuvo o desde el privilegio que tuvo? Desde esa combinación. No es tener todo, pero sí tener algo
indispensable para competir, que es el apoyo de un club como fue Cimarrones o es Cimarrones, que tenía un lugar para entrenar, un sueldo que se cumplió, un proyecto de crecer. Y en la competencia de nuestro fútbol, pues tenías la Copa, tenías el ascenso, tenías... yo a Johan, pues yo no lo formé, yo lo puse a entrenar como... Pero se puede decir que tú lo descubriste de alguna manera. No, lo descubrió el proyecto de Cimarrones. Yo tuve la fortuna de tener un muchacho con una buena estatura, con una buena velocidad, con una buena técnica y con una mentalidad pero tú fuiste muy importante para canalizarlo. Él debuta profesionalmente ese año, pero tú sabes que a lo que nos gusta jugar, salir la pelota controlada, marcar mano a mano en un torneo de Copa, enfrentando a Zambeza, a Tito Villa, a Honda, a jugadores de un buen nivel, pues él medía y él se dio cuenta que podía, trabajando fundamentos defensivos, fundamentos ofensivos para un defensa diario y entrenando 10, 11, 12 kilómetros los que eran necesarios con intensidad, más la mentalidad, pues son un proceso o una base para el proceso que después él vivió. Y eso es replicable totalmente en cientos de jugadores mexicanos y es algo que yo he sostenido mucho en todos lados donde voy. Es un caso de muchos. Quizá hoy Juan Pablo Domínguez en Toluca, pues no, quizá no sea que tú lo apoyaste en el Atlante, que surgió del Atlante. Yo no, Emilio Escalante, Santillana tienen un proyecto de crecimiento, un proyecto. Claro, pero al final de cuentas tú lo palomeaste, claro, y tú lo pusiste a jugar y tú lo enseñaste de alguna manera también. En una visoría, después fue a jugar con Javier San Román a Irapato, lo volví a ver y le dije, no, tú vente acá. Y el segundo torneo de Atlante en expansión tiene un año y medio de crecimiento, lo ve Nacho Ambriz y brinca a primera división y hoy está en un equipo que para un chavo de Catepec sería impensable que estuviera ahí. Sí. Pero es posible, ¿por qué? Por la condición de él, sus condiciones naturales y por el trabajo y una férrea convicción de que se puede, de que no, el fútbol hoy con trabajo, sueños, todavía se puede crecer encontrando ese camino. Y hoy yo quiero expresar que ese camino se puede replicar en cientos de jóvenes futbolistas mexicanos. Oye, Mario, ¿por qué te especializaste tanto en...? Es que lo que tú haces, en lo que eres único en México, es que no le llamaría tanto ni formación, ni descubrimiento de jugadores, nada, pero te especializaste en una división en la que puede ser un poco formativa, pero también puede ser donde caen jugadores que ya pasaron por la élite, que es así como una bisagra muy extraña, pero te especializaste justamente en esa división que muy pocos lo hacen. Pues más que nada porque para mí el entrenador es formador siempre, y si estuviera en primera no perdería ese carácter de formador, porque tú ves a Guardiola que va a enseñarle perfiles a un jugador de la Premier y se los va a enseñar si necesita esa corrección y ese perfeccionamiento de un concepto. Entonces, el carácter de formador no se pierde y el asunto es que en México hay jugadores que quizá no tienen esa orientación o que llega tarde. Tuve al Hueso Reyes, 24 años en Tampico Madero, segunda, la tercera categoría de México, y esta anécdota es buenísima, se la cuento a todos los jugadores que tengo porque es un ejemplo de vida él. Está en esa categoría de 24 años, ya tenía a sus dos niñas, bebecitas. Estamos entrenando, me acuerdo, ahí en el Tamaulipas, un entrenamiento, un parado táctico, soltando un poquito, y él era carrilero, jugamos con línea de 5, ese Tampico,
que llenaba, por cierto, llenaba el estadio a full en segunda. Íbamos con el Texcoco 20,000 personas, porque era un equipo que jugaba bien y que hizo un clic con esa gran afición que hay en Tampico. Y el Huesos anda por allá, yo estoy, la pelota no se termina, acaba el ataque, sale el equipo de Casaca por este lado, el Huesos tiene que recorrer por acá. Volteo y anda caminando ahí en el regreso y se me cruza el cable. ¿Y qué pasó? Lo veo y voy yo hoy soy más mansito, más ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, hombre, le dije de lo que se iba a morir, pero la base era que era un tonto porque desperdiciaba sus condiciones naturales, que no había laterales izquierdos en México, que tenía todas las condiciones para triunfar. Y que si no despertaba y si no se daba cuenta que estaba desperdiciando el tiempo y en qué división estaba, y que si no cambiaba se le iba a acabar el fútbol y no iba a poder salvar a su familia, pues sí era un tontejo si no se daba cuenta de las condiciones que tenía. Y ahí se me salió, tú puedes estar en selección, tú puedes salvar a tu familia, tú puedes hacer cosas todo grandes. Eso ahí en ese momento, cuando estaba caminando. Cuando estaba caminando en un regreso. Y la historia es increíble, ¿no? En 8 meses estaba jugando una Copa Confederaciones con Osorio. Después tiene temas, creo que de pubis, no queda en la convocatoria final. Pero está es bicampeón. En la convocatoria final de la Copa del Mundo. La Copa del Mundo para Rusia, sí. Pero juega la Copa Confederaciones 7 meses después de esto que te platico. ¿Por qué? Porque el profe Cruz, colega y siempre amigo, era el técnico de Atlas, lo lleva, lo ve. ¿Tú hablas con el profe Cruz o él lo ve? Bueno, nos comunicamos regularmente, él lo mándamelo. Ve. Lateral izquierda no hay en este país, o no. Creo que no hay muchos, y no había. Ni centrales por izquierda, ni laterales. Y derechos y bueno. Y se lo lleva y el de ahí lo lleva, selección. Después ya no está el profe en Atlas, él queda bicampeón con Atlas, América. Hoy lo lleva a Monterrey. Vamos, es una gran historia. No, pero ¿cómo no? Porque los sueños con trabajo y con mentalidad te transforman. Y para mí, más que ser un entrenador, me encanta esa faceta de ayudar a transformar. Henry Martín es otro caso similar, ¿no? ¿Quién? Henry Martín. Henry Martín, bueno, él empieza en Mérida. ¿En Mérida también? ¿Tú no tuviste contacto con él? No, yo me lo quería llevar a Estudiantes de Altamira, pero no se dejó. Nunca. Porque él también ya estaba grande. Él es un caso similar al de Huesos, pero yo creo que el de Huesos es el caso más rápido en tiempo de una transformación de esa división hacia primera. Y el otro caso parecido que yo lo viví, pero de rival, fue Gallardo, que un Tampico Pumas, no sé si era Pumas Morelos, originario de Tabasco, en segunda. Un lateral era el Hueso y el otro era Gallardo en esta segunda división, hoy llamada segunda Premier, que era la tercera, o es la tercera categoría en México. ¿Y viste a Gallardo y qué pasó? No, Gallardo yo lo vi ahí, pues con grandes condiciones, y ahí sigue, era pero no tuviste nada que ver. No, ahí lo vi. Y pues, el tema es que esos dos casos para mí son los dos casos donde en menos tiempo esas divisiones de abajo han dado ese brinco a transformar sus vidas. Y bueno, ahora en Atlante pues vivimos muchos casos de... Es que el caso de Atlante es muy significativo porque Atlante
pasa a manos de don Emilio Escalante de una manera muy peculiar en el 2020, justamente cuando está la pandemia, pero es que no tenían nada. Entonces él te llama a ti y te dice, ayúdame, ¿quieres dirigir al equipo? Y ayúdame a formar el equipo de cero. No tenían ni vendas, no tenían nada. O sea, lo único que tenían era el certificado de afiliación y la sede, ¿no? Que era la Ciudad de México. Y entonces tú armas un equipo sin presupuesto. Jorge Santillana. Con Santillana y todo, pero al final de cuentas, pero el experto en esa división eras tú, pero además puros jugadores libres, o sea, no podían contratar a nadie, no iban a pagar a nadie, y arman, un equipo no solamente competitivo, un equipo campeón, un equipo que ha sido el mejor en todo lo que se llama Liga de Expansión. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde sacas a los jugadores? ¿De dónde los conoces? ¿De dónde echas mano? Sin presupuesto. No, pues con Emilio, o sea, lo que me dejó claro Emilio es que él quería la esencia del Atlante y por algo creo que llego yo, por respetar la historia, la esencia, y parte de esa esencia, y tú lo sabes bien porque inclusive en primera división de repente llegaba alguien a prueba, casi de la calle y debutaba y podía tener esa historia de vida de llegar a primera división sin procesos. Apelando un poquito a esa historia, pues en esa pandemia le dije a Emilio, a Jorge, hagamos visorías abiertas, a ver qué encontramos. Digo, llevemos 6, 7, 8 jugadores, entre ellos Humberto, el Cancito, el Gancito, Venegas, el Pecas, Escobar, que se mantiene, jugador que había tenido en Tampico, en Tuxtla, en esta... El que está en Bravos también, en García Manríquez, sí. El Cuba, pues jugador que yo conocía, que sabía que... Y que estaban libres, estaban disponibles. Buenos muchachos, grandes profesionales, sabía que nos iban a dar una gran base para el trabajo y para la competencia. Con esa base hicimos visorías y pues ahí salió Domínguez, Soto, Partida, Paco Reyes, después lo que soy Jiménez. Claro, varios jugadores de esos que probaron en la primera división, que fueron observados y que llegaron, y bueno, el caso de Juan Pío Domínguez es esa parte, ¿no? Que se quede, que fue incluso un tipo importantísimo para que Toluca fuera campeón, pero los demás con chance de ir a primera división y probabmente regresar después, pero que llegaron a primera división, que llamaron la atención. Sí, sin ningún proceso, apelamos un poquito a la historia del Atlante, que es el equipo del pueblo y que es puertas abiertas, y ahí evidentemente se fue haciendo años después lo mismo, pero ya había menos jugadores. En ese momento fue una coyuntura por la pandemia, que había mucho jugador de calidad suelto por todo el reacomodo que significó la pandemia, la liga de expansión. Hoy es más difícil, hoy el trabajo es pues ir a estudiar las terceras, las segundas, la misma expansión, la primera. Hoy el trabajo ya cambió. Obvio, creo que el Atlante seguirá haciendo esas visorías siempre, porque es una manera también de decir, de verdad somos del pueblo. Oye, a ver, dejemos un poquito el Atlante. Si no mal recuerdo, cuando tú te retiras de futbolista, tú no te dedicas a la dirección técnica. O sea, tú tienes tu carrera de contador público, ¿estoy bien? Contador público. Ajá. Y tú te dedicas, o sea, te retiras del fútbol y te dedicas pero pocos años después o algunos años después, algo te pasa que tú dices, yo quiero ser director técnico. Fíjate que es la relación con el profe Cruz. Ajá. Yo me retiro y el profe empezaba en los equipos de Atlante, de las segundas filiales, empezaba él a entrenar, y yo desde jugador quería ser entrenador. Yo creo que yo fui jugador para ser entrenador. Pero no lo sigues inmediatamente como le hace todo el mundo. Lo quise seguir, pero pues acuérdate que Atlante, sí, cuando eras jugador estaba difícil cobrar. Yo ya con mis 2 primeras hijas pequeñitas. Fue eso, claro. Estoy 1 mes y medio con el profe, ayudándolo en los entrenamientos, viendo al profe trabajar. Y al mes y medio que no veo claro ahí con mis amigos, que no había sueldo, que no había pago. Pues lo que había ahorrado, dije, no, me alcanza para 2 meses,
tengo mi carrera, pues el sueño del fútbol va stand-by. Le dije al profe, aguántame, pues tengo que que generar. En subsistir y generar. Sí. Busco un maestro del ITAM, el más exigente perro. Claro que tú eres egresado de ahí, sí. A Leopoldo Escobar le pido chamba, me dice, pues, pero pues no hay tanto, o sea, desde cero no va. Y la verdad hice muy buena mitad y muy buena carrera ahí con Polo un gran fiscalista mexicano, el asesor de impuestos, ¿sí? Un gran fiscalista mexicano, y empiezo a hacer carrera como asesor fiscal y me va muy bien, pero al profe le empieza a ir muy bien también, empieza a crecer y llega a primera división el profe, me invita y yo empiezo a combinar la asesoría fiscal con la de asesoría. Con ser auxiliar. Soy auxiliar, pero también empiezo a dirigir a la reserva de Atlante, donde está el Hobbit, el Jerry Castillo, o sea, varios jugadores Muñoz, Eder Patiño, varios jugadores que trascendieron después con Atlante, combino, hasta que viene el brinco a Cancún. Y antes de ese brinco yo había dirigido la segunda Pegaso Anáhuac, somos campeones, ganamos una franquicia para ascenso que se llevan a Colima. Yo no voy a Colima, me quedo trabajando en los impuestos. Pero cuando el profe lo invitan a ser el entrenador en el cambio a Cancún, pues me la tengo que jugar y decantar por el fútbol. Y ahí ya dejaste a Don Polo. Ahí ya dejé a Polo. Y me acuerdo, pero súper bien, porque vamos a Cancún y el Atlante siempre siendo Atlante. Sí, pero vamos con Pepe, todo el cuerpo técnico, y ni contrato, ni cuánto, nada, o sea. ¿Ya en pleno torneo? Pues sigue siendo el Atlante. No, por iniciarla con algo de pretemporada, mudados. Bueno, es que no se puede todo. El mismo Toño García nos ha dicho muchas Cancún. Veces, te traje al paraíso y además quieres cobrar, pues no. Pero así estaba. Pero como yo había sido campeón con el equipo que llevaba el hijo de Burillo, el Pegaso Anáhuac, en convenio con la Anáhuac del Norte, pues yo tenía buenos bonos con Burillo, que ni lo conocíamos. En una reunión ahí en Cancún, pues sin contrato, sin nada, el cuerpo técnico, pues yo le digo, ¿sabe qué? Don Burillo, confía en nosotros, no le vamos a fallar. El grupo de jugadores que traen los de Pegaso Anáhuac, más lo que ya trabajaron con el profe, vamos a darle una gran sorpresa. Y somos campeones. Pero tuve que decirle eso porque no habíamos arreglado ni contratos el cuerpo. O sea, estábamos entre un poquito de falta de confianza del trabajo del profe, porque no había tenido resultados esa última etapa del Atlante en todavía DF. Sí. Y somos campeones ahí en Cancún y bueno, se escribe otra página ahí de... No, una historia increíble. Interesante. Pero, a ver, ¿puedes hacer el recuento de todos los equipos que has dirigido? Pues sí, León es auxiliar en Atlante, en el campeonato 2007 con el profe. Y de ahí me independizo con el León, que era del grupo. ¿Por qué no te quedaste con el profe? Porque ahí sentía yo que tenía que ya buscar camino solo. ¿Y vas a León? Y yo tenía y tengo muy buena relación con Pepe. Y voy a León en un momento muy difícil de León, porque había perdido el ascenso con Sergio Bueno contra Orduña, contra Indios. Sí, me acuerdo, 2008, ¿no? Sí. La plaza futboleramente estaba hablando, riendo, claro. La gente estaba y llego yo, hombre, y me va bien en resultados, somos primer lugar, pero pues estaba... No logran, lo que querían era ascender, sí. No. Otra, sí. Pues lo que pasa es que no acabó el torneo porque... fui ahí casi solo, o sea, me tenía que defender yo solo y
Y la verdad, pues me voy con el equipo en primer lugar, con 20 puntos, primer lugar a falta de 3 jornadas, 4. Pues cosas que me siguen pasando, inexplicable, pero así es el fútbol. ¿Pero por qué saliste? Porque tuve algún problema ahí con nada grave, pero como que de ahí me tiraban a la gente ahí encima y o sea, alguien me insultó de la afición, yo le respondí, de ahí empatamos un partido contra Salamanca y de ahí Toño dijo, no, ya no más. Cosas que uno va aprendiendo que tiene el fútbol. Ajá. Y de ahí, pues dirigí al Atlante, bueno, de León, dirigí a Chetumal porque estaba descendiendo en ascenso, Estudiantes de Altamira en ascenso, Atlante en primera división, Todavía en primera, claro. 2 periodos, creo que de ahí Alebrijes de Oaxaca, Cimarrones de Sonora, algo en Tuxtlan, algo en Pioneros, Tampico Increíble. Madero. Pero era casi una mudanza por año, ¿no? Pues es que no, es muy inestable ahí el fútbol y pues eso provoca también las situaciones de ahí de vida complicadas, ¿no? Pero también te volviste un especialista, insisto, en la división. Pues mira, más Entonces, cada vez que tú agarrabas un nuevo equipo, ¿tú te llevabas a algunos jugadores que tú ya habías dirigido incluso? No siempre, no, las menos. En Atlante lo pude hacer ahora en pandemia y es donde, o sea, después de Tampico, trabajé con Orlegui una parte y me fue muy bien con ellos. 3er lugar general, un equipo de muchos chavos, con Osejo, con el Chato Ávila, que ahora tuve en Minero, con un bonito proyecto, nada más que ya venía Jerry Espinosa, ya tenían medio pactado que él iba a ser después el entrenador, entonces ahí quedé fuera y viene la parte de Atlante donde pues creo que encontramos estabilidad porque ellos también son visionarios locos como uno y piensan mucho. Claro, pero esto ya es muy reciente, ¿no? Estás hablando de la parte de Don Emilio Escalante, pero hay una etapa muy buena y muy interesante también, que es la de Dorados. Ah, bueno. Dorados con Maradona. Pero al final de cuentas, dime, ¿tú dirigías ese equipo? ¿No? Lo que pasa es que tú no aparecías para nada. No, pero a ti te llevan para apoyar a Maradona, pero también para entrenar al equipo y para dirigirlo de alguna manera, ¿no? Mira, o sea, la imagen era Maradona y tú eras el que chambeaba realmente, ¿no? Pero no es así, porque yo no, o sea, a mí me invita el que trae a Maradona, un promotor bastante... Y cuando estaba Toño Núñez de presidente también. Toño Núñez, Juan Pablo, el Cano Santiago, que la verdad los estimo, me estiman porque trabajamos padrísimo. Me invita a la gente que lleva a Maradona. Pues yo estaba en Tuxtla en una segunda que no estaban pagando, problemas. Entonces voy allá, llego y pues es impactante de veras que tiene un aura ese tipo de personas y que más que uno idolatra en su niñez, juventud. ¿Pero qué es lo que te plantearon a ti? No, tú tienes que llegar Diego no conoce nada del fútbol mexicano, trae un analista, trae a Islas, un entrenador de portero. Ok, pero Islas sí conocía el fútbol mexicano. Sí, pero no. Pero sí, pero esta no. División, no, esta división hay que conocerla. Sí, realmente. Sí, claro. Entonces, tú conoces esto, tú vas a ser el asesor. Entonces, yo los primeros días veo lo que hace Diego. Y yo no, o sea, él era básico y directo. O sea, yo no critico, yo soy un loco. Okay, y cuando analítico. a ti te presentan con Diego y a Diego le dicen Mario García va a ser el que te va a ayudar, ¿cuál es su reacción? Si no te conoce, no tiene idea quién eres pues tú. Una reacción de desconfianza. De desconfianza. Porque además, pues, obviamente, es un grupo de argentinos que son muy cerrados. Exactamente, pero cuando uno trabaja y pone los conocimientos al servicio de un personaje como él y lo hace en forma leal. ¿Cómo te lo ganaste? Siendo leal,
¿Qué hacía? Ok, pero la lealtad lleva tiempo para... Sí, pero acá no teníamos para tiempo. Demostrarse. Fue inmediata. No, por eso. O sea, él no sabe si eres leal o no. Pues Ahí te va. El tiempo y la experiencia te dan cómo actuar. Cuando eres honesto, leal y respetas. Entonces yo vi qué hace Diego. ¿Qué hacía en un entrenamiento? Pues los ponía a jugar 4-4-2. Yo estudiaba, siempre he sido un estudioso del rival, de la forma que juega, cómo contrarrestar, cómo hacerles daño deportivo. Pero yo no podía meterme a una cancha cuando está Maradona. Yo no podía gritar una indicación porque el técnico es Diego Armando Maradona. Yo analizaba lo que hacía, veía lo que quería y tenía muy buena comunicación con todos los muchachos, con todos los jugadores. Y entonces, tras bambalinas, ¿qué te pidió Diego? Ah, esto y esto. El rival va a hacer esto. ¿Qué te pidió Diego? ¿Qué vas a hacer para hacer lo que Diego te pidió? Muy bien. Es correcto. Con eso vas a hacer lo que quiere Diego. ¿Qué te pidió Diego? No, pues no me dio. No, Diego te pidió esto. El rival hace esto. Pero muchas veces tenías que contradecir a Diego por su falta de conocimiento. No, jamás. Porque... O sea, ¿el tipo era un buen director técnico? Era un director básico. Hoy hay técnicos que... Pero no era más bien motivador. Claro, pero eso es válido. Es válido cuando Pero si no conoces a tus jugadores, no conoces el rival, no conoces la división. No, pero los va conociendo. Y yo era el traductor de Diego para los jugadores. ¿Y en qué momento Diego se apoya en ti, te da entrada y te... Nunca... Directamente. Como para hacer ese... No lo hacía. Traductor. Pero él sabía que yo lo hacía. ¿Por qué? Y luego te pone a trabajar en cancha también. No, yo ni trabajaba. Yo veía. ¿No trabajabas directamente? No, yo lo trabajaba con la pizarra y traducía y ponía a todas las líneas del equipo en lo que quería Diego. O sea, Diego quiere hacer esto. Diego quiere jugar de esta manera, quiere apretar de esta manera, quiere jugar de esta manera. ¿Cómo vas a hacer tú, Arce, estaba Vini, el Vini no va a correr así, el Vini es el Vini, ¿cómo hacemos para que Vini nos ayude a apretar? Mándalo con ese central porque Diego quiere apretar. Y tú, flaco, que eres el otro argentino, vas a tener que correr a tomar el contención. Arce, tomas a Rivera, Edson, tomas a es lo que quiere Diego. Los defensas, el Chaveta y el Paraguas. Bueno, uno marca, okay. Tú eres más rápido, tú sobras, el arquero. ¿Qué vas a hacer para salir? ¿Y Diego platicaba contigo en privado y te decía, esta es mi idea, es lo que yo quiero? No, yo lo veía entrenar. Y tú descifrabas. Claro, y yo lo trasladaba a los jugadores. Y él se daba cuenta que funcionaba, entonces te dejaba hacer. Decía, hacemos una buena combinación sin tener comunicación. Sí. Cuando me di cuenta que él sabía todo, es en las finales, que un colega tuyo de la televisora, que patrocinaba a Dorado, no sé, pues que llevaba los partidos y hacía programas especiales de Dorados, una televisora internacional. Y es bien. Sí. Pues ya se lo dije a él, Dionisio Escalantes. No, ese era jugador, Dionisio Estrada. Sí, Dionisio Estrada, sí. Que él había sido directivo de Tabasco. Estamos comiendo en la concentración allá en Culiacán. Maradona, Toño, Juan Pablo, Islas, yo aquí, Diego ahí, su sopa. ¿Y Dionisio? Está el programa ESPN. Al regresar, toda la actualidad de Dorados, que juega la semifinal contra Mineros, o Juárez, ya ni me acuerdo cuál era, Juárez o Mineros. Entonces Diego está ahí y le dice a uno de los camaradas, subile, por favor. Bueno, le suben. Comerciales, Diego. Dionisio. No, Maradona no hace nada, no sabe de fútbol. Ahí el que dirige es Mario Gardel. Me puse verde, morado, Diego. Y yo... ¿Interrumpió la sopa, Diego? No. ¿Sí? Así, Diego.
Y yo, de todos colores, haciéndole a los medios, córtale, mi chavo, aquí está ahí. No, para mí fue una eternidad lo que duró denostando ahí a Diego, este muchacho. Ok. Que ya se lo dije, ya le conté esa anécdota a él. O sea, mal, o sea, demasiado exagerado. ¿Y qué pasó? Y entonces otro del panel, no me acuerdo quién, porque yo estaba en shock, dice, saca algo de Zidane, pero no de entrenador. Dice, no, es que Zidane es mejor jugador que Diego. ¿Cuándo fue mejor jugador que Diego? ¿Qué está diciendo este boludo? Ahí respiré. No le dio ¿Se fue bola. la atención a otro lado? No le dio bola al cuate de lo que decía. Yo ahí, la verdad, Pero pasé. se quedó con lo de Zidane y él, con ese comparativo. No, cuando puso lo de Zidane, de futbolista, que era mejor, no, pegó ahí. ¿Qué decís, boludo? Ajá. Y no peló lo que decían de mí sobre él. Sí. Entonces ahí yo le dije a Juan Pablo, ¿sabes qué? No, o sea, para que estén tirándole a Diego que me trata tan bien, no, yo ya no más. Ya, o sea, pasamos a la final. La pierden. Sí, pero antes en la concentración toca el ayudante de Maradona, su ballet, el que no era de fútbol. No era parte de cuerpo técnico, pero le atendía todo. Exacto. Ajá. Me toca, así, abre. Dice Diego, que sigas haciendo lo que estás haciendo. Pum. Sabía todo. Y yo, para que un tipo de ese nivel... o sea, ahí te da la autorización, te da el reconocimiento. Dice, dale. Y en todos los lados te decía, no, Marito, vos sabés mucho de fútbol, qué pena que te lo tenga que decir yo y no tus paisanos. Así, después alguna vez me habló, yo ya me fui, dije, no, yo ya no le hago daño, me fui a Tampico. Y ahí ellos juegan otra final y me habla me habla directo. Jugaban contra, me parece que Mineros. Ajá. Yo le dije, ¿te habla para asesoría? Sí. Y yo ¿Cómo les juego? ¿Cómo me van a jugar? Y yo le dije, mira, le voy a hablar a tu analista para que te aterrice todo, pero va a jugarte así, los 2 partidos, no va a cambiar. Pum, llegaron a la final. Así. Pero vamos, son cosas que okay, en la relación, o sea, tú no eras parte de su grupo de argentinos, pero eras parte de su equipo, convivías con él, asados, él hacía mucho asado y familiar, o sea, contrario a lo que se pudiera pensar, los hacíamos, Altieri era el preparador físico, pero el sobrino de Altieri que está en Pachuca, sí, o sea, un chavo, sí. Con su familia, con sus niñas, ahí era como el punto de reunión de varios asados, y eran anécdotas y aprender y oírle, y pues se echaba sus cervecitas, los episodios estos eran tema de... Sí. ¿Pero de salud estaba bien? Pues yo creo ya era el deterioro de todos los años, pero ahí estaba bien y estaba contento. Y estaba estable. Y... Sí, o sea, estaba solo, pero habíamos varios solos, entonces como que eso también nos hacía juntarnos. Ajá. Y la verdad que fue una gran experiencia que aprendí pues un montón de cosas. Yo creo que desde que lo conozco mi inteligencia emocional ha mejorado, aunque me falta. ¿Su relación con los jugadores era buena? Sí, se enojaba. O sea, porque todos sabemos que salió una serie después en la que tú no apareces. No, yo no quería aparecer. Pero en esa serie, pues evidentemente la imagen que él deja pues, es muy positiva. No, yo ahí me escondía mucho. Pero pues, obviamente había episodios negros también, ¿no? Pero de antes, ahí en Dorado la verdad la pasó muy bien, estaba contento. Y el proyecto también lo ayudó, el grupo de trabajo era de gente muy buena, que ahí siguen, y la ciudad, que pues es una pena que hoy pase temas no, de seguridad. Pues de seguridad, pero es una ciudad, es un estado
Y una Sí, no, ciudad lindísimo, riquísimo, todo el estado, por muy supuesto. bonita, Ajá. muy buena. ¿Se daban sus escapadas a Mazatlán contigo? No, la verdad que nos enfocamos O sea, él a salía muy trabajar. poco. Muy poco, creo que uno de sus episodios de felicidad es que pude ir a una plaza, a la plaza de ahí, y no ser acosado y no lo molestaba. La gente también se acostumbró a él, entonces podía ir a una plaza sin el acoso que normalmente sufría, claro. quizá ya no tanto en ese proceso ya de su vida y carrera, pero durante toda su vida. Oye, ¿te sorprendió mucho cuando murió? Cuando se dio la noticia que Sí, había muerto. sí, porque no lo esperaba. Yo tenía pensado ir a verlo ahí a ¿Te comunicabas con él Argentina. incluso después de que saliste de Dorados? No tanto. O sea, cuando él ya se va de México, no tanto. Por eso quería ir a verlo personalmente. Ajá. ¿Y te sorprendió mucho cuando Sí, no lo esperaba. O sea, yo hablaste con gente cercana a él y eso después? y después me entrevistó mucho medio argentino que ¿Sí? cuando yo les relato ese día a día de Maradona, puta, me decía gente que lloraba, o sea, porque como que no tenían esa visión de él, o de Diego, pues, del día a día. O sea, la oportunidad es tener una figura de tu deporte y tenerlo como tal en un día a día, y hoy hay que sacar resultados, te da una perspectiva de la persona muy diferente a lo que él fue en todo como ídolo de este deporte, ¿no? Sí, por supuesto. Oye, de todos los equipos que has dirigido hasta el día de hoy, ¿cuál es el que más satisfacción te ha dado? ¿Cuál es No, es que hay una afinidad directa por... Sí, pero en algunos puede haber una relación de carencia, éxito, aunque no hayas sido campeón ni nada, pero que hayas logrado sacar varios jugadores, que hayas, o sea, que el equipo haya transformado la plaza o algo así, más allá de lo evidente que es, pues dirigiste varios años al Atlante en esta etapa Sí, que ya no, hablamos de expansión, con mucho éxito. Pero pues tú viviste lo que es Atlante desde jugador y sí te impregna una esencia, una manera de ser, algo que yo lo traslado o me gustaría trasladarlo al fútbol mexicano. O sea, creo que el Atlante, hoy más que no esté en primera y con todos estos temas, hoy es que Atlante puede representar lo que es cómo saldría adelante el fútbol mexicano o lo que es la esencia del fútbol mexicano. O sea, para mí el fútbol mexicano y el mexicano es un tipo que debe ser luchón, que debe de pelear contra la adversidad, que con menos hacer más. Y yo siento que hoy es una salida para el fútbol mexicano, el copiar, el adoptar una metodología y una forma de juego como la que ha tenido Atlante. O sea, ¿Por qué saliste del Atlante? Si todos los torneos fueron exitosos, por lo menos llegaste a semifinal en todos los torneos, lograste títulos, ¿por qué saliste tan repentinamente? pues yo creo que por que el fútbol, si me preguntas hoy de Mineros, no sabría, porque así es el fútbol. Yo con Mineros es un gran El proyecto. equipo más reciente que dirigiste. Fuimos semifinalista, mayor cantidad de puntos en lo que lleva esta gestión, me llevo bien con el dueño. Ahí fue porque las ideas iban para otros caminos. Yo creo que con Atlantes van al mismo camino. Yo creo que era algo necesario para, digo, ya Sir Alex Ferguson ya es muy difícil replicarlo en cualquier parte del mundo. Yo creo que era un receso importante. ¿Se había desgastado algo? No, pero yo necesitaba seguir mejorando en mis controles emocionales. Ajá. Soy demasiado pasional y de repente... Pero ya me dijiste que Maradona te los tranquilizó, que Maradona te aterrizó. Sí, pero todavía te faltaba un pedazo. Me faltaba. Por eso lo iba a ver allá en Argentina. Me quedó, todavía me faltaba el módulo penúltimo y último. Y bueno, pues la responsabilidad también de ser ganador pesa. Yo creo que eso a los chavos hoy hay que seguir transmitiéndoselo, pero hoy con una justa medida y con mucho respeto. Y eso he mejorado mucho en
en esa exigencia con respeto, y la realidad es que el jugador lo percibe. Cuando tú lo quieres ayudar para que le vaya bien, el jugador se convence, y es en lo que uno pues, sigue avanzando. Ir a Costa Rica, me faltó Cartaginés. Claro, por supuesto. Es una buena experiencia. Pero duraste poco tiempo, ¿qué pasó ahí? Pues me había buscado Morelia, y ahí la verdad que por empezar a trabajar en Morelia, yo... Pero no era un reto maravilloso, o sea, ya de plano ir a Costa Rica, un equipo de primera división. Pero ese equipo, primero que no te reconocen, es una pena, pero si tú trabajas en Guatemala, Costa Rica, Honduras, Salvador, aquí no te dan validez, no subes a currículum, no te lo valoran, aún siendo campeón. Entonces, de acuerdo, pero empiezas a abrir camino en un país de Centroamérica importante. Ya es pensar. Okay, sí, pero claro, abres camino. Que vas a trabajar, y lo abrí. Ahí. Créeme que ese equipo jugaba muy bien. Y le ganamos a Alajuelense y le competimos a Saprissa en el Nacional. Y jugaba muy bien y convencía a la mitad de los jugadores, pero era un equipo con 10 jugadores de 35 años y algunos, los menos, con hábitos no correctos. Hoy el equipo lo dirige Carevic y cambió totalmente ese promedio de edad, porque yo platicaba mucho con los dueños y yo no dudo que el día de mañana pueda regresar ese equipo a hacer lo que no hice en ese momento, que es llevarlos a ser campeones. Claro. Porque hay 4 grandes ahí en Costa Rica, es un buen fútbol, hay buenos jugadores y hay una gran afición. Ok. Oye, antes de pasar una leve dinámica que tengo aquí preparada, te preguntaríamos ¿por qué es tan difícil hoy en día ser director técnico en México siendo mexicano? Porque creo que hemos dejado de hacer cosas, los mismos entrenadores mexicanos, y porque hoy... Mira, sin meterme en polémica, porque me encanta meterme en polémica, pero pues hoy uno de nuestros referentes en el fútbol, que hoy está en el cuerpo técnico de la selección, dijo que el técnico mexicano no se prepara. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. O sea, yo tengo una carrera aparte de la de entrenador, pero además el ir a hacer un curso a España, pues para mí no es prepararse. Primero, porque si no sabemos enfocarlo a nuestra idiosincrasia, tú me decías, ¿cuánto equipo? Pues el aprendizaje es que he conocido chavos jóvenes mexicanos de todo el país con una idiosincrasia diferente y he encontrado un método que funciona para todos. Y el método es hacerlos crecer. Entonces, el decir que el técnico mexicano no se prepara me parece pues fuera de contexto o muy lapidario, porque yo encuentro que el técnico mexicano se prepara. O sea, hacer cursos en Barcelona. O sea, ir a ver entrenamientos a Europa es prepararse. Claro, pero hoy no tienes que ir a Europa. Hoy en la tele los ves y los entrenamientos en el YouTube los estudias. Y hoy puedes ver cómo entrena Guardiola y cómo entrena Tenga y cómo entrena el Arsenal del Español. Y hoy encuentras todo. Y todo hoy, eso está disponible sin tener que ir allá. Claro, no tienes que hacer un curso. Es que muchos técnicos presumen de eso, ¿no? Estuve un mes allá. Yo en 2008 fui a ver al Vasco, me trató muy bien, me invitó Nacho Ambriz, Atlético de Madrid. Sí, aprendí un montón. En 2 semanas fui a ver al Vasco, al Madrid, al Barcelona, al Getafe, al Español, ver entrenamientos, ver partidos, platicar con el Vasco, platicar con Nacho. Claro que aprendes. Si haces un curso allá, también aprendes. Pero eso no te quita que tú te prepares aquí, que analizando un partido te estás preparando, que yendo a ver tercera te estás preparando, que dirigiendo a la reserva de Atlante
estás preparándote hoy. Si fuiste jugador renombrado, ya eres técnico, no, te falta poner tabiques y esto es una profesión que tienes que tener bases. Entonces, yo tengo ese recorrido y hoy pues viene la tecnología, hoy hay que saber de neurociencia, de inteligencia artificial, de cargas de trabajo, o sea, nadie sabe, yo pongo las cargas de trabajo de mis equipos y somos el número 1 en el WIMU, mis equipos, los últimos 6 años. Hoy que está el GPS. El WIMU es justamente el GPS que tienen todos los jugadores. Para mí es un orgullo porque dicen que estoy loco, que entreno mucho. Espérame, la ciencia me está diciendo que está bien. Que el número de lesionados es 5% para 12 kilómetros, que el Hobbit en una final con 36 años corrió 16 kilómetros, tiempo extra en Celaya. Ah, caray, pues algo se está haciendo bien y algo que habían atacado, pues resulta que puede ser una salida gloriosa o muy, muy buena para nuestro fútbol mexicano. Cuando oyes a alguien decir, hay que ser tonto para pensar que México le puede ganar a Argentina, pues yo soy de esos tontos. Yo siempre y seguiré siendo de esos tontos porque yo creo que se les puede ganar. Trabajando diferente, jugando más a la mexicana. Okay. Y todo este tiempo pues te prepara para poder sostener yo sé cómo. O sea, no es ser presumido, porque luego como mexicano dices, somos ganadores, vamos a ganar. No, es un hablador. No, yo hablo porque sé que se puede hacer, porque hoy Johan me grita, se puede hacer. Porque el Domínguez me dice se puede hacer, porque los equipos porque que el Hueso Reyes, porque el Hueso, porque el Atlante, porque ahora Mineros, te indican que se puede hacer, que se puede cambiar si cambias la forma de pensar, de trabajar, más a una idiosincrasia mexicana. ¿Para qué traigo yo españoles, Bueno, hoy el fútbol mexicano está inundado de ellos. Sí, pero ¿qué metodología traen? Una española, sí, aplicable a chicos que comen 3 veces al día y que, como decía Menotti, usted es más fuerte que ellos. Cuando un muchacho argentino vio a los alemanes, un alemán de esos no dura 3 días, bueno, no dura un día en su barrio. Pues porque Menotti era un adelantado en todo, me explico. Hoy yo te digo, un mexicano no debe competir o prepararse como un español, debe prepararse como un mexicano, de acuerdo a su entorno, pero con las expectativas más altas y cambiando la mentalidad. Okay. Oye, Mario, pues muchas gracias, un placer platicar contigo, pues nos podríamos extender mucho más. Esta es una dinámica que tú sacas un papelito y ahí va a decir algún tema, nada más para que me lo desarrolles. Puedes sacar el número que quieras de papelitos cuando te hartes, 2 o 3. Va. Pero a ver, son temas que no hemos tocado en esta hora. A ver, agarra uno. El que tú quieras. ¿Qué dice? Director técnico favorito. ¿Quién es tu director técnico favorito? Nacional. El que tú quieras. No, hoy es Guardiola. Y digamos que una combinación Guardiola-Luis Enrique. Ok. Y en México, pues... ¿Que haya tenido enorme influencia en ti? No, hay que hablar de la Volpe. Yo tengo... Pero, ¿cómo decirte? Y tú lo viviste y lo sufrimos en esa etapa de la volpismo puro. A mí me gustaría sentarme hoy así en privado y debatir, como me tocó siendo auxiliar ahí en Atlante en un periodo, que nos quedamos después del entrenamiento 2 horas, él y yo, en un pizarrón a debatir temas tácticos. Ya desde otro yo siendo ya entrenador, punto, claro, exactamente. Entonces yo le aprendí mucho. Ya desde otra trinchera, ya directamente, ya el tú por tú. Y hoy ya le pedí ahí audiencia, hoy me gustaría sentarme para ¿Para rebatirle?
no debatirle, para enseñarle cosas que también los mexicanos somos creativos y tácticamente también tenemos. ¿Y que a él de alguna innovaciones. manera ha menospreciado? Pues no menospreció, pero quizá no ha tomado en cuenta cosas que nosotros como entrenadores mexicanos innovamos tácticamente, que nadie las pela, nadie les da bola, pero que son reales, que después lo puedes ver en técnicos internacionales de la élite, haciendo cosas que uno no les copió, sino que uno aprendió a hacer, porque el fútbol, como la vida, te exige aprender y cambiar. Claro. Y reconocer al técnico. Hoy le platicaba ahí a un amigo de... hoy el YouTube te da un chorro de videos, y en uno de esos sacan mucho de Bielsa. Y Bielsa tiene un trabajo que le llama Morder Ball, morder pelota, que es... ¿Morder Ball? que es fútbol sin interrupciones. O sea, fútbol directo. Si hay falta, se cobra rápido. Saque de banda, se saca rápido. Si no hay tiros de esquina. O sea, si sale la pelota por cualquier, se reanuda rápido. Es el Morder Ball. Ahí, para el que le guste el fútbol. ¿Y es de Bielsa? ¿Y Bielsa lo creó? Ahí te va. Hoy ponen el ejercicio que mata a los jugadores de Bielsa, el Morder Ball. Ese ejercicio en 1908, bueno, no te tocó, pero Treyes dirigió al Atlante en los 80s. Sí. Ya con... ¿Y hacía el Morder Ball? Fútbol en vivo, de don Ignacio Treyes. O sea, traigo este ejemplo, parece que no nos damos valor, no nos damos bola. O sea, don Nacho Treyes, ya lo veíamos viejito todos desde siempre, pero ahí era muy activo todavía, muy simpático. Fíjate. Y Arce tiene buenas anécdotas, Esteban, de él, porque ahí estaba en el primer equipo. Claro. Bueno, don Nacho Treyes tenía el Morder Ball. ¿De dónde lo vio? Lo inventó él, pero ya existía. Y hoy se maneja como una innovación. Innovación de Bielsa, cuando en México don Nacho lo hizo hace 50 años. Sí, fíjate. Ajá. A lo que voy es esto, ni nos damos valor, y hoy nos menospreciamos. ¿Por qué es difícil ser técnico? Pues porque no nos damos valor, porque hemos dejado de hacer cosas, pero no hay otra, pues hay que seguir sobreviviendo con categoría y con calidad, y hay que seguir demostrando donde nos toque. Una más y ya. Va. Una más y acabamos. Película favorita. Eres cinero, ¿no? Siempre has sido buen lector y has sido cinero también. Sí, no. Supongo que ahora las series también te gustan mucho. Sí, me gusta Rocky, obviamente. ¿Sería tu película favorita? Pues de mis favoritas, Expreso de Medianoche. Ay, la mía también. Esa me marcó mucho. A mí también. No, qué coincidencia. Mira, no sabía. Sí. Expreso de Medianoche, sí, yo la tuve en DVD, la tengo digitalizada. Es una película durísima. Sí, pero con una lección de vida importantísima, ¿no? Para quienes no la vieron rápidamente, es un americano que está en Turquía y que va a salir de Turquía de regreso a Estados Unidos. Esto se le hace muy fácil llevar hashish porque pues, no era muy conocido en Estados Unidos, y pues para darse unos toques después con sus cuates, esto se la esconde y lo agarran en el aeropuerto. Y a partir de ahí empieza un infierno, porque lo meten a una cárcel en Turquía, porque las leyes son muy diferentes, porque el idioma, y entonces empieza a volver loco el tipo. Sí, pues, o sea, te explora un montón de emociones ahí del ser humano, de la justicia, la injusticia. Y pues sí, y de la resiliencia, de cómo sobrevivir ahí dentro. Cómo adaptarse a los entornos. Sí. Y tiene un chorro de matices y, bueno, obvio, la vimos mucho más jóvenes, más inexpertos, y te marca de por vida. Claro, y al final el tipo logra escaparse de la cárcel. Sí, ¿Cómo se escapa? ¿Te acuerdas? Sí, claro, por un policía, por el
El tipo que lo el traía jefe, jodido, el sí. jefe de sí, la prisión. que abusaba de él también. Sí, y entonces con el uniforme, o sea, lo mata, sí, lo de que hecho, pasa ¿no? que Lo mata. lo quiere, lo lleva a un lugar ahí medio escondido, quiere Abusar abusar, de él, sí. forcejean y Lo mata. pues no lo mata, es un accidente, se golpea en un Ajá. portatrajes. Como en un gancho o algo Y así, ¿no? como Ajá. que se Se desnuca solo en sí. ese forcejeo. Y el cuate, como era un lugar ahí apartado de la prisión, se disfraza con el Con su uniforme uniforme de este güey. y escapa y logra. No, y sale así tal cual, lo van viendo con el uniforme, le abren las puertas todo, y de pronto, tantos años después, resulta que está en libertad. Y cruza hacia Grecia. Ajá. Mira, qué casualidad, Mario. Oye, pues muchas gracias Hombre, por venir aquí al podcast, por platicar con un servidor. Nos debíamos una plática, nos debemos otra, pero con unos alcoholes. Claro. Y muchas gracias. ¿Qué proyecto sigue para ti? ¿Qué quieres? No, mira, a mí me gustaría, estoy entrando mucho a entender y estudiar la inteligencia artificial. Entonces, quiero, en este tiempo estoy estudiándola, entendiéndola, para sacarle utilidad. Hoy muchos directores deportivos están con el tema de los métodos datos. de entrenamiento. Para también, métodos de entrenamiento, para tener una memoria de metodología, para utilizar mejor los datos que hoy te arroja todo, y hay datos de llegadas a gol, de presión, de posesión, que a veces pues es bonito verte ahí arriba, ¿no? De lo que hablamos de los GPS, del desempeño físico. O sea, hoy es prácticamente imperdonable que un futbolista no sepa a quién se va a enfrentar. Hay todos los elementos para conocer con quién se va a enfrentar. Y conocer el rendimiento de cada jugador para contratación, para continuidad en el proyecto, para el perfil de proyecto. Hoy tienes un montón de datos que los jóvenes, hoy hay mucho joven ¿Y los utilizan deportivo, y los aprovechan? Pues muchos están aprovechando. El tema que hoy hablamos de Don Nacho, el fútbol seguirá siempre teniendo esa dosis, ese contenido empírico de experiencia, de sapiencia, de colmillo. Entonces, una idea mía es puentear todo ese Big Data con esa experiencia, y eso creo que la inteligencia artificial es el vehículo para conectar a los jóvenes con los más viejitos como uno, que están llenos de anécdotas, de experiencia. Sí. Y creo que hoy unir eso te va a dar... Mentira que ya está todo inventado en el fútbol, entonces, como nos decían a nosotros, nuestros directores técnicos. Que está inventado, pero está ahí, hay que reciclarlo. Okay. Y pues una idea de Treyes de hace 50 años, hoy es novedad con Bielsa. Es eso, es reciclar. Y adaptar a los entornos y al beneficio, en este caso del fútbol mexicano, toda esta sapiencia y estas nuevas tecnologías que están y que van a evolucionar o sea, no van a ir para atrás, van a evolucionar, entonces hay que adaptarse a ellas, pero siempre, no solo en el fútbol, en muchas y casi todas las actividades, la experiencia, la sapiencia, el estudio, el saber poner el ladrillo, el primero y el segundo, son fundamentales. Y eso, cuando empiezas a estudiar la inteligencia artificial, te das cuenta que no es resolver todo por números o por arte de magia. El cómo interactuar con estas nuevas tecnologías es lo que te va a dar un paso, la diferencia, hacia adelante. Okay. Y es adaptarse. Y hoy creo que el deporte va hacia ese comportamiento, hacia ese rumbo, y hay que estar listos. Pues muchas gracias, Mario. Te voy a dar un regalito antes de que nos despidamos. Muchas gracias. Te doy un regalito por haber venido aquí a nuestro podcast, a Reflexiones y Balones. Muchas gracias. Ahí para ahora que te vais a correr al bosque de Tlalpan.
No, tú eres del norte de la ciudad, ¿verdad? Al Parque Naucali. Sí, ya que estoy bien de mi tobillo, de tantas... Claro, vienes saliendo de una cirugía de... Fíjate cómo hasta eso ha evolucionado ya hoy lo que nos hacían antes, hoy está prohibidísimo. O sea, ¿ya estás para cascarear otra vez? No, todavía no, pero casi. Ok. Pues muchas gracias, Hombre, Mario, y gracias a ti, muchísimas Félix. gracias también a ustedes por acompañarnos en un capítulo más de Reflexiones y Balones. Mario García, Félix Fernández, nos vemos en la siguiente.